Y para hablar sobre este tema nos acompaña la presidente de la Cámara de Diputados, la diputada Gabriela Montaño. Gracias por estar con nosotros, diputada. Muy buenos días. Buen día, muchas gracias. Buen día a todos los que nos ven esta mañana para servirles en la información. La consulta, ¿la señora Gabriela Zapata mintió? Sí, lo que ha mostrado ayer el Ministerio Público, el fiscal general del Estado, es que hay dos aspectos que ellos han descubierto durante todo el proceso de investigación, y es que la señora Gabriela Zapata falsificó dos documentos. El primero es el certificado de recién nacido vivo del supuesto niño que habría tenido con el presidente Evo Morales. ¿Cómo se descubre esto? Ayer informó el Ministerio Público que cuando la señora Gabriela Zapata presenta una serie de documentaciones al Ministerio Público, entre ellas presenta el certificado de recién nacido vivo, y este certificado de recién nacido vivo, lastimosamente yo tengo una copia de una fotografía del documento presentado por... ¿Me permite el documento, por favor, sí, para mostrarlo? El documento presentado ayer por el fiscal general. Este certificado de recién nacido vivo lo emite el Hospital de la Mujer, supuestamente. Y el Ministerio Público, cuando va a revisar los registros del Hospital de la Mujer, resulta que la señora Gabriela Zapata nunca se registró en este hospital, no consta ningún registro de ella en este hospital, pero además este certificado de nacimiento, que tiene un número 24091, no corresponde a la señora Gabriela Zapata ni a un niño que ella hubiera tenido, sino a otro niño que nació el año 2006. Supuestamente este niño, el hijo de la señora Zapata con el presidente Morales, habría nacido el 2007. Según este certificado falso, habría sido el 20 de abril del 2007. Obviamente un certificado de este tipo lo que señala son las características del menor que ha nacido, es decir, cuánto pesó, si es de sexo masculino o femenino, etc. Y estos certificados de recién nacido vivo sirven para que luego se tramite el certificado de nacimiento. Siendo este documento falso, el certificado de recién nacido vivo es falso, no existió nunca un parto atendido de la señora Zapata en el Hospital de la Mujer, este certificado corresponde a otro niño, entonces con ese documento se obtuvo también un certificado de nacimiento que tiene un origen falso. Ese es el primer documento que falsifica o que se ha podido comprobar que es falsificado por parte de la señora Zapata. Entonces, ¿este hijo existió? ¿No existió? El presidente admitió en cierto momento que tuvo una relación con Evo Morales y que, más bien con Gabriela Zapata, y de que este hijo sí existía. Bueno, la información que tenía el presidente Evo Morales es que había nacido un niño y él obviamente estuvo dispuesto a reconocer a ese niño como hijo suyo. Pero lastimosamente lo que ha sucedido es que el presidente también fue engañado en su momento por la señora Gabriela Zapata. Y es muy probable que ese niño nunca haya existido y que se haya obtenido un certificado de nacimiento con un documento falso, simplemente con la intención de engañar al presidente Evo Morales, y no sabemos si probablemente inclusive chantajearlo. El otro documento que se ha comprobado que es falso es el título de profesional de la señora Zapata. El título profesional de la señora Zapata se ha podido comprobar. ¿Cómo se descubre que es falso? ¿Cómo descubre el Ministerio Público que es falso? Porque la señora Zapata presenta una copia de carnet de identidad ante el Ministerio Público. De seguro, permítame por favor, sí, volviendo al tema anterior. ¿Cuál era la intención de Gabriela Zapata de engañar a Evo Morales mostrándole documentos? No lo sé, no lo sé. Probablemente, en primer lugar, beneficiarse personalmente y, según las investigaciones preliminares que ha hecho el Ministerio Público, también utilizar esa relación para beneficiarse
engañando a otras personas. ¿Qué hubiera pasado si este documento no aparecía? Pues no hubiéramos sabido que era falso. Pero es muy fácil poder rastrear un documento con la entidad que emitió ese certificado. La entidad que emitió este certificado de recién nacido vivo es el hospital, donde había que ir a verificar ese certificado en el hospital. Y eso se hizo. Y no corresponde, ni el número, ni nada corresponde a la señora Gabriela Zapata y al niño que supuestamente había tenido. Por lo tanto, es falso. Por lo tanto, se engañó al presidente y al país. El presidente confió en la señora Zapata cuando dijo de que este hijo sí existía y que luego murió, como lo aseguró Evo Morales. Por supuesto. Por eso el presidente, cuando sale la denuncia del señor Carlos Valverde, el presidente dice su verdad, lo que él sabía y lo que le habían dicho al presidente que había ocurrido. Es decir, que había nacido el niño y que había fallecido posteriormente. El presidente lo creyó. ¿Y cuál es el interés de la tía familiar de Gabriela Zapata de decir que el niño está vivo? Tampoco lo sé. Probablemente justificar, intentar seguir escondiendo, pero la mentira tiene patas muy cortas. Es muy difícil seguir manteniendo una mentira en relación a un niño, sobre todo si ese niño nunca existió y la señora tendrá que explicar al Ministerio Público por qué afirmó eso. ¿Qué buscaron conseguir en su momento cuando declararon que el niño sí existía, que estaba en La Paz, que tenía 8 años, que lo iban a presentar a los medios internacionales? Miren, hay dos elementos. No solo son falsos estos documentos. El Ministerio Público también ha informado a la opinión pública que cuando se hizo la requisa en el domicilio de la señora Zapata, no se encontró rastro ninguno de un niño en ese domicilio. Por lo tanto, no es solamente el elemento de que este documento es falso, sino es el elemento de que no hay rastros de ese niño. Un niño no puede, si está vivo, no puede desaparecer espontáneamente. Y hay algo más. ¿Cuál fue el nexo del que habló Carlos Valverde cuando hizo su denuncia? El único documento que presentó para hablar de tráfico de influencia, para decir que el presidente Evo Morales había favorecido a Gabriela Zapata, etcétera, etcétera, fue un certificado de nacimiento. Ese certificado de nacimiento es falso, porque fue obtenido a partir de un certificado de recién nacido vivo falso. Y con esos documentos, presidente... Pero, perdón, solamente si me permite. Adelante. No, si recuerda la opinión pública, Carlos Valverde no presentó ningún otro documento, ninguno. No presentó un documento que pruebe que se dio de manera ilegal un contrato a CAMSE, que se dio un contrato a otra entidad, nada. Precisamente, presidente, sobre ese mismo tema, presidente, si existiera o no este niño, si el documento es falso, no lo dirán las autoridades de seguro en su momento. Sin embargo, ¿para qué utilizó entonces, o si es que utilizó Gabriela Zapata al niño para beneficiarse, para tener beneficios con la empresa CAMSE, con la relación del presidente? No lo sé, es algo que tiene que decir Gabriela Zapata al Ministerio Público. Pero el Ministerio Público no es que se sabrá si son falsos o no son falsos. Ya dijo el Ministerio Público que estos documentos son falsos. Es falso el certificado de recién nacido vivo, es falso el certificado de nacimiento, por lo tanto, y es falso su certificado de profesional abogada. Por lo tanto, esta señora es una falsificadora. Entonces, ¿usted cree que Zapata utilizó al niño para beneficiarse con contratos? Por supuesto, es muy probable. ¿Para qué tendría una persona decente, una persona que no comete ilegalidad, que falsificar certificados de nacimiento de un niño? ¿Para qué tendría que hacerlo? Si no tiene la intencionalidad de utilizar de manera amañada, de engañar con ese certificado. No habría ninguna razón. Por lo tanto, a ver, lo que deberíamos ir viendo como ciudadanía es que todo este montaje del tráfico de influencia se basa en documentación que fue falsa. Por lo tanto, no existió nunca un delito de tráfico de influencias o de beneficio en razón del cargo por parte del presidente a nadie.
Es más, lo que se está descubriendo sí es que la señora Gabriela Zapata probablemente haya utilizado esta documentación para beneficiarse a sí misma. Pero hasta ahora no ha habido ningún indicio de que el presidente Evo Morales esté involucrado en este hecho. Muy bien. El presidente Evo Morales dijo su verdad en su momento, dio la información que él tenía, pero lastimosamente es muy probable que él haya sido engañado, estafado, así como todo el país, a través de investigaciones periodísticas, entre comillas, como las que presenta Carlos Valverde, sin ningún otro documento que un certificado de nacimiento que hoy se sabe que es falso. Nos ha acompañado. Por lo tanto, se cae toda esta parafernalia, toda esta novela que intentó presentar algunos medios de comunicación, algunos periodistas, entre comillas, y la oposición. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. La presidenta de la Cámara de Diputados estuvo con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes. Continuamos con más en la revista. Y para hablar sobre este tema nos acompaña la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Gabriela Montaño. Gracias por estar con nosotros, diputada. Muy buenos días. Buen día, muchas gracias. Buen día a todos los que nos ven esta mañana para servirles en la información. La consulta, ¿la señora Gabriela Zapata mintió? Sí, lo que ha mostrado ayer el Ministerio Público, el fiscal general del Estado, es que hay dos aspectos que ellos han descubierto durante todo el proceso de investigación, y es que la señora Gabriela Zapata falsificó dos documentos. El primero es el certificado de recién nacido vivo del supuesto niño que habría tenido con el presidente Evo Morales. ¿Cómo se descubre esto? Ayer informó el Ministerio Público que cuando la señora Gabriela Zapata presenta una serie de documentaciones al Ministerio Público, entre ellas presenta el certificado de recién nacido vivo, y este certificado de recién nacido vivo, lastimosamente yo tengo una copia de una fotografía del documento presentado por... ¿Me permite el documento, por favor, sí, para mostrarlo? El documento presentado ayer por el fiscal general. Este certificado de recién nacido vivo lo emite el Hospital de la Mujer, supuestamente. Y el Ministerio Público, cuando va a revisar los registros del Hospital de la Mujer, resulta que la señora Gabriela Zapata nunca se registró en este hospital, no consta ningún registro de ella en este hospital, pero además encontró rastro ninguno de un niño en ese domicilio. Por lo tanto, no es solamente el elemento de que este documento es falso, sino es el elemento de que no hay rastros de ese niño. Un niño no puede, si está vivo, no puede desaparecer espontáneamente. Y hay algo más. ¿Cuál fue el nexo del que habló Carlos Valverde cuando hizo su denuncia? El único documento que presentó para hablar de tráfico de influencia, para decir que el presidente Evo Morales había favorecido a Gabriela Zapata, etcétera, etcétera, fue un certificado de nacimiento. Ese certificado de nacimiento es falso, porque fue obtenido a partir de un certificado de recién nacido vivo falso. Y con esos documentos, presidente... Pero, perdón, solamente si me permite. Adelante. No, si recuerda la opinión pública, Carlos Valverde no presentó ningún otro documento, ninguno. No presentó un documento que pruebe que se dio de manera ilegal un contrato a CAMSE, que se dio un contrato a otra entidad, nada. Precisamente, presidente, sobre ese mismo tema, presidente, si existiera o no este niño, si el documento es falso, no lo dirán las autoridades de seguro en su momento. Sin embargo, ¿para qué utilizó entonces, o si es que utilizó Gabriela Zapata al niño para beneficiarse, para tener beneficios con la empresa CAMSE, con la relación del presidente? No lo sé, es algo que tiene que decir Gabriela Zapata al Ministerio Público. Pero el Ministerio Público no es que se sabrá si son falsos o no son falsos. Ya dijo el Ministerio Público que estos documentos... Y él obviamente estuvo dispuesto a reconocer a ese niño como hijo suyo. Pero lastimosamente lo que ha sucedido es que el presidente también fue engañado en su momento por la señora Gabriela Zapata. Y es muy probable que ese niño nunca haya existido y que se haya obtenido un certificado de nacimiento con un documento falso, simplemente con la intención de
engañar al presidente Evo Morales y no sabemos si probablemente inclusive chantajearlo. En el otro documento que se ha comprobado que es falso es el título de profesional de la señora Zapata. El título profesional de la señora Zapata se ha podido comprobar cómo se descubre que es falso, cómo descubre el Ministerio Público que es falso, porque la señora Zapata presenta una copia de carnet de identidad ante el Ministerio Público. De seguro, permítame por favor, Sí. volviendo al tema anterior, ¿cuál era la intención de Gabriela Zapata de engañar a Evo Morales mostrándole documentos? No lo sé, no lo sé. Probablemente, en primer lugar, beneficiarse personalmente y, según las investigaciones preliminares que ha hecho el Ministerio Público, también utilizar esa relación para beneficiarse engañando a otras personas. ¿Qué hubiera pasado si este documento no aparecía? Pues no hubiéramos sabido que era falso. Pero es muy fácil poder rastrear un documento con la entidad que emitió ese certificado. La entidad que emitió este certificado de recién nacido vivo es el hospital, donde había que ir a verificar ese certificado en el hospital. Y eso se hizo. Y no corresponde, ni el número, ni nada corresponde a la señora Gabriela Zapata y al niño que supuestamente había tenido. Por lo tanto, es falso. Por lo tanto, se engañó al presidente y al país. ¿El presidente confió en la señora Zapata cuando dijo de que este hijo sí existía y que luego murió, como lo aseguró Evo Morales? Por supuesto. Por eso el presidente, cuando sale la denuncia del señor Carlos Valverde, el presidente dice su verdad, lo que él sabía y lo que le habían dicho al presidente que había ocurrido. Es decir, que había nacido el niño y que había fallecido posteriormente. El presidente lo creyó. ¿Y cuál es el interés de la tía familiar de Gabriela Zapata de decir que el niño está vivo? Tampoco lo sé. Probablemente justificar, intentar seguir escondiendo, pero la mentira tiene patas muy cortas. Es muy difícil seguir manteniendo una mentira en relación a un niño, sobre todo si ese niño nunca existió y la señora tendrá que explicar al Ministerio Público por qué afirmó eso. ¿Qué buscaron conseguir en su momento cuando declararon que el niño sí existía, que estaba en La Paz, que tenía 8 años, que lo iban a presentar a los medios internacionales? Miren, hay dos elementos. No solo son falsos estos documentos. El Ministerio Público también ha informado a la opinión pública que cuando se hizo la requisa en el domicilio de la señora Zapata, no se... este certificado de nacimiento, que tiene un número 24091, no corresponde a la señora Gabriela Zapata ni a un niño que ella hubiera tenido, sino a otro niño que nació el año 2006. Supuestamente, este niño, el hijo de la señora Zapata con el presidente Morales, habría nacido el 2007. Según este certificado falso, habría sido el 20 de abril del 2007. Obviamente un certificado de este tipo lo que señala son las características del menor que ha nacido, es decir, cuánto pesó, si es de sexo masculino o femenino, etc. Y estos certificados de recién nacido vivo sirven para que luego se tramite el certificado de nacimiento. Siendo este documento falso, el certificado de recién nacido vivo es falso, no existió nunca un parto atendido de la señora Zapata en el Hospital de la Mujer, este certificado corresponde a otro niño, entonces con ese documento se obtuvo también un certificado de nacimiento que tiene un origen falso. Ese es el primer documento que falsifica o que se ha podido comprobar que es falsificado por parte de la señora Zapata. Entonces, ¿este hijo existió? ¿No existió? El presidente admitió en cierto momento que tuvo una relación con Evo Morales y que, más bien con Gabriela Zapata, y de que este hijo sí existía. Bueno, la información que tenía el presidente Evo Morales es que había nacido un niño